Y bien, hoy te traigo el segundo de una serie de programas especiales y hoy vamos a hablar del petróleo. Y bien, vamos a comenzar este especial definiendo lo que es el petróleo y para eso me baso en la descripción que conseguimos en Wikipedia. El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos insolubles en el agua. También es conocido como oro negro, petróleo crudo o simplemente crudo. Se produce en el interior de la Tierra por la transformación de la materia orgánica acumulada en sedimentos del pasado geológico y puede acumularse en trampas geológicas naturales de donde se extrae mediante la perforación de pozos. En condiciones normales de presión y temperatura es un líquido bituminoso que puede presentar gran variación en diversos parámetros como el color y la viscosidad. Hay que señalar que es un recurso no renovable y actualmente también es la principal fuente de energía y de materia prima para la generación de una gran variedad de derivados, entre los que se incluye la mayoría de los plásticos. El petróleo líquido puede presentarse asociado a capas de gas natural en yacimientos que han estado enterrados durante millones de años, cubiertos por los extractos superiores de la corteza terrestre. Debido a la importancia fundamental como materia prima, la venta del petróleo y sus derivados es un pilar fundamental de la economía mundial y de la política exterior de varios países. En los Estados Unidos es común medir los volúmenes de petróleo líquido en barriles. Un barril son 42 galones estadounidenses, lo que equivale a 159 litros en el sistema internacional. Y los volúmenes de gas son medidos en pies cúbicos, equivalentes a 28 litros en el sistema internacional. En otras regiones ambos volúmenes se miden en metros cúbicos, que eso ya lo que dijimos. Y vamos a ver cómo el petróleo se clasifica de varias formas, pero aquí me voy a enfocar en su clasificación según su gravedad API. La gravedad API o grados API, de sus siglas en inglés del American Petroleum Institute, es una medida de la densidad que en comparación con el agua a temperaturas iguales precisa cuán pesado o liviano es el petróleo. Índices superiores a 10 implican que son más livianos que el agua y por lo tanto flotan en este. Mientras más liviano sea el petróleo, menos procesos de refinación vas a tener que hacer, es más fácil su extracción y menos trabajo tienes que implementar. Entonces vemos en esta tabla la escala desde los condensados con gravedad API superior a 42, luego los livianos superiores a 30, los petróleos medianos está la gravedad API entre 22 a 29, ya comienzan a ser pesados entre 10 y 21 y extrapesados menores a 10. Entendiendo el concepto de la gravedad API, nos va a facilitar un poco visualizar por qué varía tanto los costos de producción de un barril de petróleo. Va a depender primero del tipo de petróleo que estamos extrayendo y segundo del proceso que apliquemos para la extracción. Y aquí les traigo un estimado por región o por país de cuánto cuesta extraer un barril de petróleo. Este cuadro incluye también además los costos de gastos de capital, impuestos brutos, costos administrativos y de transporte, etc. Te recuerdo que son estimados, están basados en informes de la Agencia Internacional de Energía. Y como podemos ver, por ejemplo, en Estados Unidos, por el tema del fracking, la extracción de un barril debe estar alrededor de los $24 el barril, mientras que si fuera perforación en tierra es cerca de 17, y costas afuera por el Golfo de México debe estar alrededor de los $63 el barril. Y esto hace una media en Estados Unidos de unos $21 el barril la extracción. En Venezuela, por ejemplo, debe estar muy cercano a los $30, igual que Canadá. En el Reino Unido, muy cercano a los $44. Y vamos, para no hacer la visita en toda la tabla, veamos que, por ejemplo, Arabia Saudita tiene uno de los costos más menores de producción. Ella está alrededor de los $10. Creo que solo Irán o prácticamente Irán y Arabia Saudita están en ese orden. Y
bien, ahora vamos a hablar un poco de aquellas instituciones y organismos que están asociados de alguna forma u otra al petróleo. Y me voy de nuevo a pasar en las definiciones que conseguimos en Wikipedia y vamos a comenzar por lo que es la OPEP. La OPEP no es más que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y es un instituto reconocido desde el 6 de noviembre de 1962 por la Organización de las Naciones Unidas. Gracias a la resolución número 6363, la OPEP tuvo la sede inicialmente en Ginebra entre 1960 y 1965 y después se trasladó a Viena gracias a las facilidades que otorgó el gobierno austriaco. La OPEP puede tener una gran influencia en el mercado del petróleo, especialmente si decide reducir o aumentar su nivel de producción, es decir, la oferta de petróleo. Así, el 43% de la producción mundial de petróleo y, lo más importante, el 81% de la reserva mundial de petróleo se encuentra en manos de países miembros de la OPEP. Esto convierte a la Organización de Países Exportadores de Petróleo en el banco central del mercado petrolero, y lo agrego aquí por lo menos en teoría, y está a la cabeza del país con mayores reservas mundiales de petróleo, que es Arabia Saudita. Por su parte, la Agencia Internacional de Energía es una organización internacional creada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico tras la crisis del petróleo de 1973, cuando Estados Unidos interviene en la guerra de Yom Kippur y algunos países europeos que también se unieron o tomaron posición respecto a los ataques de Israel contra ciertos países árabes. ¿Qué busca esta organización? Busca coordinar las políticas energéticas de sus Estados miembros con la finalidad de asegurar energía confiable, adquirible y limpia a sus respectivos habitantes. Es decir, si lo vemos así por encima, la OPEP representa, vamos a decir, a los que dan la oferta, y la Agencia Internacional de Energía indirectamente representa a aquellos que son la demanda del petróleo. Y bien, aquí te traigo una pequeña tabla que te resume quiénes son los principales consumidores de petróleo. A la cabeza de esta lista se encuentra Estados Unidos, que consume alrededor de 19.400 millones de barriles al día, seguido de la República Popular China con casi 14.000 millones de barriles diarios. Y un poco más atrás está India, Japón y inclusive la misma Arabia Saudita. Veamos ahora un poco más al detalle qué factores influyen en el precio del petróleo. Como ya vimos, evidentemente va a depender de la calidad del petróleo. Mientras más pesado, más liviano, más difícil o más fácil será extraerlo, lo que va a conllevar a mayores o menores costos de producción. Y existen otros factores que también influyen en el movimiento del precio en el día a día. Uno de los clásicos, y incluso hasta a veces parece un cliché, es el de la oferta limitada de los países productores. Recordamos que la OPEP, a veces buscando incrementar sus ingresos por la exportación de petróleo, anuncia paquetes de recortes en la producción, o incluso todo lo contrario, anuncian aumento en la producción. Y esto hace que si tú varías la oferta de un producto cuando tienes una demanda más o menos constante, si la oferta se hace menor, el precio del producto, el producto se va a hacer más deseado y va a estar más escaso en el mercado, lo más probable es que el producto comience a subir. O por el contrario, si hay un exceso del producto y tu demanda se mantiene relativamente constante, entonces el precio va a bajar. Y Arabia Saudita, como líder de la OPEP, juega mucho con eso, aunque vamos a decir, mueve el precio, pero no necesariamente sea razón suficiente para ver cambios drásticos en el precio. Otro de los factores que suele mover o puede alertarnos acerca de hacia dónde va a ir el precio del petróleo son las constantes tensiones en el Medio Oriente, debido a que la mayoría de los países árabes y localizados en el Medio Oriente tienen grandes reservas petroleras, y la tensión política y religiosa que existe entre Israel y la comunidad árabe o
los persas y los árabes, estas diferencias suelen estar llenas de tensión en la región, y cualquier evento bélico o discusión política puede llevar a dispararse momentáneamente los precios o al alza o a la baja. También se dice que, y aquí tratamos lo que ya habíamos hablado de la ley de la oferta y la demanda, el crecimiento de la demanda del petróleo por las potencias emergentes, en este caso China e India. En algún momento de la década pasada esto yo considero que era cierto, porque China comenzó a incrementar la demanda de energía, y si tenías más o menos una oferta estable de petróleo, dificultó más que conseguir el petróleo a países como Estados Unidos conseguir el petróleo de forma directa de sus socios comerciales. Ya sus socios comerciales comenzaron a otorgarle más petróleo a China, y esto obligó a Estados Unidos en algún momento a implementar nuevas formas de producción de petróleo, como era el tema del fracking, y trató de no depender del resto de países para mantener su economía, lo que llevó a Estados Unidos de ser un país importador a en algún momento a ser un país exportador. Y vamos a decir, ahorita varía, depende del precio del petróleo, hace que el tema fracking sea o no sea productivo. Otro factor que también influye suelen ser las perspectivas de disminución de reservas de crudo desde algunos países, que las reservas están mermando, o la falla de algún yacimiento, etc. Y luego entramos en los conceptos de guerras comerciales, como puede ser la guerra de producción, por ejemplo, entre países miembros de la OPEP y países no miembros de la OPEP. Y tenemos ahí una discusión relativamente reciente, tensiones entre Rusia y Arabia Saudita, donde siempre están en la pugna de producir más o menos cantidad. También viene influenciado por temas operativos y temas políticos, pero vamos a decir, existe esa tensión, o lo que yo llame aquí guerra de producción. Y luego está también la guerra de costos en la extracción tradicional y los nuevos procesos de obtención de crudo. Arabia Saudita, como quiere mantener, vamos a decirlo así, un monopolio o tener el dominio del mercado mundial del petróleo, cuando ve que Estados Unidos implementa los procedimientos del fracking para obtención de petróleo, ve un competidor, y lo que ella hace es que inunda el mercado con petróleo a tal punto que la oferta sea tan alta que la demanda consiga petróleo en cualquier lado, y esto hace que los precios del petróleo bajen a un punto que producir petróleo vía fracking termina siendo poco competitivo o incluso genera pérdidas, mientras que para Arabia Saudita, como tiene costos de producción de su extracción tradicional relativamente baratos o económicos, pueden aguantar o se sienten cómodos con precios del petróleo bastante bajos. Finalmente también tenemos los impuestos excesivos en los productos petrolíferos por parte de los gobiernos europeos, donde prácticamente el 50% de lo que uno paga por gasolina y diésel se van impuestos. Y por último, el más importante y el que más mueve los precios del petróleo es la especulación de los mercados financieros, que poco tienen que ver con la realidad del mercado petrolero. Es decir, en el mercado financiero, una gran cantidad de bancos que ni siquiera dominan el tema petrolero a veces invierten en activos relacionados al crudo, y hacen que los precios, sin una lógica cuanto oferta o demanda, se disparen hacia una dirección o hacia otra. Y ya que hablamos de mercados financieros, vamos a ver cuáles son los principales mercados financieros del petróleo. Y tenemos como principales índices de cotización el índice del crudo Brent y el WTI. El crudo Brent es el índice del petróleo de referencia para los mercados europeos, y hace alusión a los precios del petróleo que se extraen del Mar del Norte, y por lo tanto suelen tener mayor facilidad de acceso a las conexiones de transporte y a una mayor variedad de mercados en todo el mundo.
De hecho, el índice del Brent se suele usar como referencia, sumándole o restándole un diferencial del precio del petróleo de distintas regiones, como puede ser Nigeria o Venezuela o algunos países no OPEP, que suelen usar el índice del Brent para medir el valor de su petróleo. Por ejemplo, el índice marca $40 y el índice en Nigeria sería lo que manda el Brent más $2, entonces sería $42, para ser más simplificado la forma de leer el precio. Por su parte, el WTI se usa como índice de referencia para el mercado norteamericano y hace alusión al precio de producción de extraer las reservas petroleras en los estados en el interior de Estados Unidos, como lo es Texas, Luisiana y Dakota del Norte. Esto significa que hay un acceso restringido a los puertos de envío y a las subsiguientes conexiones de transporte mundiales. En teoría debería ser un poco más costoso, pero luego vemos que en general no tiene por qué ser así. El precio del WTI tiende a moverse en correlación con el precio del Brent, ya que ambos son referencias para lo que hablamos al principio de petróleos ligeros, o sea, densidades API superiores a 10, deberían estar alrededor de 30. Sin embargo, los diferentes eventos globales, que fue lo que vimos anteriormente, los factores que influyen en el precio del petróleo pueden hacer que los valores de estos crudos difieran, especialmente porque el Brent se utiliza como referencia, como ya dijimos, para un mercado más amplio de crudos ligeros. También existen otras referencias, como es el de Dubai Oman, pero este está asociado más a la extracción de petróleos más ácidos pesados, que no fluyen fácilmente a temperatura ambiente y que tienen niveles de azufre superiores a 0,5, es decir, pesados o extrapesados. Bien, hemos llegado a lo que yo considero el punto más importante de esta presentación, y es el concepto de los petrodólares. Y te estarás preguntando cómo esto va a ser lo más importante de esta presentación, y bien, es porque estamos tratando de engranar cómo pasamos de un sistema en el primer especial de un patrón oro que colapsó en 3 oportunidades a un nuevo sistema que estaba basado en una moneda fiduciaria, en este caso el dólar. Y para ello vamos a usar el concepto de los petrodólares y ver la relevancia de este para el nuevo sistema monetario internacional. Y bien, vamos a comenzar definiendo lo que es un petrodólar. Es un dólar estadounidense que recibe un productor de petróleo a cambio de venderlo y que luego se deposita en los bancos occidentales. Pero ¿qué importancia tiene este concepto? Bien, para asegurar su hegemonía económica y por lo tanto preservar una demanda creciente por el dólar, las élites de Washington necesitaban un plan. Y para que este plan tuviera éxito se requería que la demanda artificial de dólares que se había perdido a raíz del colapso del Bretton Woods, es decir, del sistema patrón oro-dólar, fuera reemplazada por algún otro mecanismo. Y así entra en escena la relación Arabia Saudita-Estados Unidos, y esta data desde finales de los 40, pero tomó particular fuerza a mediados de los años 70, donde se concretizó un famoso acuerdo entre Henry Kissinger, que para aquel entonces era jefe de seguridad nacional del presidente Nixon y más tarde también lo fue el presidente Ford, y el rey saudí. Según este acuerdo, Estados Unidos ofrecía protección militar para los campos petroleros de Arabia Saudita y también acordó proporcionarle armas a los saudíes. Y quizás lo más importante era una garantía de contener los ataques de su vecino Israel. Es decir, Estados Unidos le garantizaba a Arabia Saudita que Israel no lo iba a atacar a él. Recordemos que para aquel momento estaban fuertes tensiones entre los países árabes e Israel con la guerra del Yom Kippur. A cambio, los estadounidenses establecieron que los saudíes debían acordar fijar el precio de toda la venta de sus petróleos solo en dólares estadounidenses. Y los saudíes estarían abiertos a invertir sus ganancias petroleras excedentes en título de deuda de Estados Unidos. Ok, todo este acuerdo, vamos a decir así, fue puesto a prueba en 1991 cuando Saddam Hussein invadió Kuwait y amenazó a Arabia Saudita, y como resultado Estados Unidos respondió con fuerza en lo que es conocido como la tormenta del desierto.
Este acuerdo se mantiene aún vigente, aunque las tensiones constantes en el Medio Oriente y la presión ejercida por las posturas de Irán y sus intenciones de volverse una potencia regional y nuclear, sumado a la ambigüedad en las políticas internacionales que sostuvo Estados Unidos en los últimos años, sobre todo en la época de Trump, generan sin duda algún tipo de debilitamiento en este acuerdo. Y además hay que sumarle a esto las presiones comerciales de China y Rusia que pudieran llevar a los saudíes a reevaluar su relación petrodólar. Ya China es el principal socio comercial en cuanto a la compra de petróleo a Arabia Saudita. Y si vemos esto con cuidado y analizamos lo que tenemos aquí, Estados Unidos consiguió que su moneda se volviera indispensable para el comercio internacional, porque como vimos el petróleo es la principal fuente o la principal materia prima para esta era industrial, y si tú la principal fuente de materia prima solo la puedes comprar con dólares americanos, le daba una ventaja geopolítica y geoeconómica importante con respecto al resto de países del mundo. Si Arabia Saudita cambiara su postura debido a una percepción negativa en relación al papel protector de los Estados Unidos y decidiera evaluar el petróleo, ya bien sea en euros o tal vez en yuanes o cualquier otra divisa de los otros países que compran petróleo a Arabia Saudita, esto sacaría un sostén muy importante al dólar en su papel de divisa principal y como moneda de reserva del mundo. Y bien amigos, así llegamos al final de este capítulo especial de Capital de Divisa, donde tratamos el tema del petróleo y de la relevancia que tiene esta materia prima en el sistema monetario internacional. Te recuerdo que si te gustó el contenido, entonces por favor te invito a suscribirte y a que me apoyes con un like para generar más contenido. Y también que compartas el mismo con familiares y amigos, y no te olvides de activar las notificaciones para cuando subo nuevo material. No queda más nada que despedirme y esperar reunirnos en una próxima oportunidad. Chao.